Hola queridos amigos, prepárense para que su corazón sea tocado hasta lo más profundo. Esas palabras hicieron que Huyen sintiera claramente el amor, un amor silencioso pero intenso, donde un hombre ha sacrificado todo solo para estar junto a ella y a Maya. Cada paso de Ye, cada mirada suya está llena de preocupación y esperanza. El anillo que él siempre lleva consigo, después de tantos intentos fallidos, podrá convertirse en el símbolo de la alegría y la felicidad completa para Huyen. ¿Podrá la dulce promesa que él ha preparado hacer que ella crea que todos los desafíos y dificultades valen la pena? En el episodio de hoy seremos testigos de momentos de emociones desbordantes, felicidad, miedo y miradas llenas de esperanza. Cada detalle, cada pequeño gesto puede cambiar su destino. No se pierdan ni un segundo porque este es el momento en que todas las emociones alcanzan su punto máximos. Dale like y suscríbete al canal para acompañarnos en este viaje de amor, lleno de desafíos pero también de maravillas. La mañana entraba suavemente en la pequeña casa. La luz del sol temprano bailaba sobre el patio dibujando rayos cálidos y dorados. Huyen preparaba el desayuno en silencio con gestos delicados. El chisporroteo de la sartén y el aroma suave del arroz y la sopa se mezclaban con el aire fresco haciendo que su corazón esbozara una sonrisa silenciosa. Maya la pequeñita con ojos brillantes como gotas de rocío matutino ya se había despertado. Saltaba alegre por el patio, su pequeña mochila colgando en la espalda al compás de sus pasos, con la mirada llena de entusiasmo dando la bienvenida a un nuevo día. Bibi ladraba animadamente alrededor, acompañando el ritmo alegre de la familia y llenando el espacio de vida y energía. Maya corrió hacia Ye, le dio un suave beso en la mejilla y luego se dirigió a clase con pasos despreocupados, dejando atrás una silueta pequeña pero llena de vitalidad. Ye la observaba sintiendo un calor en el pecho y una felicidad sencilla pero profunda. Sin dudarlo, Ye se dirigió al mercado con paso firme, llevando consigo una determinación tranquila pero segura. Eligió algunos pollos frescos y compró otros utensilios necesarios, todo para reconstruir la granja para Huyen, el lugar donde el amor y los sueños sencillos seguirían creciendo. Cada artículo, cada paso suyo, estaba lleno del cariño, cuidado y amor silencioso pero intenso que sentía por Huyen. El patio seguía tranquilo en ese momento, solo se escuchaban los pájaros, los ladridos de Bibi, y los primeros rayos de sol brincando sobre las hojas creando un ambiente a la vez romántico y cálido. Un lugar donde el amor y la familia se cultivaban en cada instante simple pero lleno de magia. La luz del mediodía se extendía sobre el pequeño jardín cuando Ye regresó con algunas gallinas jóvenes en las manos. Huyen estaba concentrada en la tierra, cada golpe de su azada hundiéndose con fuerza, levantando tierra y arena al ritmo de sus brazos. Gotas de sudor perlaban su frente, pero sus ojos brillaban con determinación. El aire alrededor estaba lleno del aroma a tierra, a hierba, y al sol un olor sencillo pero lleno de vida. Ye dejó la cesta de gallinas, sonrió suavemente a Huyen, y juntos comenzaron a trabajar en la granja. Repararon cada cerca, cuidaron cada surco de verduras con esmero. Se repartían las tareas con cada golpe de azada, cada puñado de tierra, cada paso apresurado pero constante, acompañados de risas suaves y palabras de ánimo susurradas. Cada surco arreglado, cada gallina liberada en el patio, llevaba consigo el sudor, el esfuerzo y el amor silencioso que tenían por su pequeño hogar. Huyen y Ye se miraban con miradas silenciosas pero cálidas, donde sus ojos entendían el esfuerzo del otro y al mismo tiempo reflejaban la felicidad sencilla que crecía día a día. No hacían falta muchas palabras. Cada golpe, cada paso y cada risa iban dando vida a la granja, un lugar donde el amor, la paciencia y el sacrificio se mezclaban, convirtiendo cada dificultad en un recuerdo valioso. La tarde cayó, la luz dorada iluminaba los surcos de verduras.
Las gallinas brincaban alegremente y la pequeña casa que Huyen y Ye habían reconstruido estaba llena de vida. Todo el esfuerzo, cada gota de sudor, se convertía en testimonio del amor y la confianza que sentían el uno por el otro, un hogar pequeño pero rebosante de felicidad y esperanza. Las gotas de sudor corrían por su frente mezclándose con el aroma de la tierra y el sol cuando Ye se acercó a Huyen por detrás. La tocó suavemente haciéndola sobresaltarse y luego le tapó los ojos. El espacio se volvió silencioso, solo se escuchaba la respiración suave y los latidos acelerados de sus corazones. «Cierra los ojos bien fuerte», dijo con voz cálida pero llena de nerviosismo. «Cuando cuente hasta 3, ábrelos». Huyen sintió la calidez de su mano, su corazón latía con fuerza, pero no pudo ocultar la emoción mezclada con anticipación. 1, 2, 3. Cuando abrió los ojos, vio a Ye sosteniendo un anillo brillante en una mano y un ramo de flores silvestres sencillo pero lleno de su corazón en la otra. El anillo no era solo una joya, sino una promesa amor y todo el sacrificio que Ye había hecho por ella. «Ven, acompáñame hasta el final del camino», dijo él con voz llena de sentimiento y sinceridad. Huyen permaneció inmóvil con los ojos bien abiertos, las gotas de sudor rodando por sus mejillas como mezclándose con lágrimas silenciosas. «Ye, me ha sorprendido tanto», dijo entrecortada con la voz temblorosa y el corazón desbordado de emoción. Ese momento parecía detener la luz del sol de la tarde sobre sus rostros. El viento soplaba suavemente el aroma de la tierra y de las flores silvestres se mezclaba creando un ambiente romántico y sagrado. No necesitaban más palabras, solo con tomarse de la mano. Solo con mirarse todo el esfuerzo, todo el sudor y todas las dificultades anteriores desaparecían dejando lugar a un amor completo y a la promesa de recorrer juntos el camino que tenían por delante. Ye levantó suavemente el rostro de Huyen con la mirada llena de amor y ternura. El anillo brillaba bajo la luz del atardecer, reflejando todo el amor que él sentía por ella. Huyen sonrió suavemente, sus ojos brillaban como si contuvieran todo el cielo, y su corazón se llenó de una felicidad intensa. Él tomó su mano entrelazando los dedos, y la calidez que sentían disipó el cansancio de un largo día de trabajo. «Recorramos juntos este camino, ¿sí? No solo hoy, sino todos los días que vienen», dijo con voz firme y profunda cargada de emoción. Huyen apoyó suavemente la cabeza en su hombro, sintiendo cómo sus corazones latían al mismo ritmo. Una brisa ligera soplaba, llevando consigo el aroma de la tierra, las flores silvestres y las risas de Maya desde la distancia como testigos de aquel momento de amor. Se quedaron allí en medio del jardín donde todo el esfuerzo pasado parecía desvanecerse, dejando espacio a los sueños, la esperanza y el amor floreciendo. Ye se inclinó ligeramente depositando un beso suave en la frente de Huyen, cálido y tierno. Ella cerró los ojos sintiendo cada latido y cada respiración, y en ese instante supo que nada podría separarlos. La granja, el desayuno sencillo, las gallinas, los surcos de verduras. Todo se convirtió en testigo de un amor fuerte, sencillo pero completo. Las nubes del atardecer flotaban lentamente por el cielo, la luz dorada bañaba el jardín, y Huyen y Ye caminaron juntos de la mano como prometiendo seguir escribiendo la historia de amor, llena de felicidad y magia de su pequeño hogar. Huyen se sentó suavemente en el pequeño escalón del jardín, levantando la mano para mirar el anillo brillante bajo la luz del atardecer. La luz dorada lo cubría todo, reflejándose en el anillo con destellos que parecían su propia sonrisa radiante, haciendo que su corazón se llenara de una felicidad tranquila. Cada detalle del anillo parecía contener su historia, los días de trabajo duro, los pasos constantes y el amor silencioso pero intenso que Ye sentía por ella y por Maya.
Cerró los ojos suavemente imaginando el momento en que Ye le colocaría el anillo en el dedo. En ese instante, Huyen lo vio claramente siempre a su lado como un apoyo firme, no solo como su pareja, sino también como un padre responsable y amoroso para Maya. Se dijo a sí misma: en el camino largo que tenemos por delante, aunque haya dificultades, ya no estaré sola. Él caminará conmigo. Huyen puso el anillo en la palma de su mano, acariciándolo como si tocara una promesa cada latido, cada respiración de Ye. Cada gota de sudor, cada mancha de tierra en sus manos que había acumulado hasta ahora, cobraba más sentido que nunca. Todas las dificultades y el cansancio de hoy y de los días pasados se transformaban en pura felicidad. Abrió los ojos y miró el anillo una vez más. La luz del atardecer brillaba sobre él, reflejando también su propia mirada, su confianza y esperanza. Imaginó la risa de Maya viéndola correr por el jardín, y se vio a sí misma junto a Ye, de la mano recorriendo todo el camino por delante sin un solo paso que tuviera que dar sola. El corazón de Huyen se llenó de un calor abrumador. Este amor no era solo romántico, era compañía, confianza y la fuerza para superar cualquier tormenta. En ese momento de calma, Huyen supo que cuando se pusiera el anillo, todas las promesas, sueños y esperanzas se harían realidad, y ella recorrería todo el camino por delante junto a Ye y Maya, con todo su corazón y su valentía. El atardecer caía lentamente, tiñendo de dorado el pequeño jardín, con cada hoja moviéndose suavemente con la brisa. Todo parecía detenerse para dar espacio a la felicidad completa, a un amor que apenas comenzaba, pero ya era fuerte, haciendo que Huyen sintiera claramente que aquel era el momento que quería guardar siempre en su corazón, un momento de esperanza, de confianza y de un amor que nada podría romper.